Atributos de Dios. Un viaje por las Sagradas Escrituras hacia el corazón de Dios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Atributos de Dios. Un minucioso e intenso estudio de la palabra de Dios, expuesto por el pastor de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en Canarias, Juan Luis Vadillo Romero. Desde el canal cristiano de comunicación Luz a las Naciones, ponemos a vuestra disposición este espacio de radio. Atributos de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Atributos de Dios, todas las semanas en Radio Luz a las Naciones. Bueno, pues buenos días como siempre y bendiciones a todas las visitas y que en este tiempo podamos sacar provecho a lo que Dios tiene para con nosotros. Dar como siempre unas bendiciones a Radio Luz a las Naciones, en los canales de YouTube, donde también estamos saliendo, siempre se me olvida. Y que Dios nos ayude, ¿no?, a poder ser de bendición en este tiempo y aprovechar lo que Dios quiere enseñarnos. A mí me gustaría orar antes de que comencemos a poner la palabra. Señor, te damos las gracias por ser tan bueno, tan paciente, tan misericordioso con nosotros. Señor, queremos honrarte en este día, Dios. Queremos darte a ti la gloria, la honra, la alabanza. Queremos reconocer la gran necesidad que tenemos de ti. Oh Dios, que tu Espíritu Santo en esta mañana nos enseñe, nos instruya conforme a la verdad de tu palabra. Señor, que tu gracia nos acompañe en este tiempo de la exposición de tu palabra, para que podamos no solo poder entender o comprender el mensaje, sino que podamos aplicarlo a nuestras propias vidas. Gracias por ser tan especial, Dios. Gracias por este tiempo que nos está brindando en este día para poder adorarte y alabar tu santo nombre, Dios. Muchas gracias, Dios, y lo que te pedimos y damos gracias lo hacemos en el nombre de la persona de tu bendito Santo Hijo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Estamos con la serie de clases de los atributos de Dios y llevamos un tiempo. Queremos conocer en verdad el carácter de Dios. Queremos saber cómo es Dios y quién es Dios. Y cuando estudiamos los atributos o las perfecciones de Dios, responden a la pregunta de cómo es Dios, ¿verdad? Y esto es lo que estamos viendo. Bueno, Dios es santo, Dios es misericordioso, Dios es fiel. Pero también estamos estudiando entre medio de sus perfecciones o sus atributos los nombres de Dios. Y los nombres de Dios responden a la pregunta ¿quién es Dios? Dios es mi pastor, Dios es mi juez. Pero esto es algo de vital importancia en nuestros días, porque estamos viviendo posiblemente un tiempo de mucha mediocridad en la iglesia cristiana. Estamos viviendo muy posiblemente, también valga la redundancia, a estar presentando o estar diciendo que conocemos a un Dios que en verdad no es un Dios que la Biblia nos está enseñando. Tenemos mucha ausencia de estar conociendo en verdad el carácter de Dios, y cuando nosotros estamos conociendo el carácter de Dios, es que el Dios de la palabra es el que nos va a transformar, es el que nos va a hacer un poco más como Cristo. Y es ahí donde queremos conocer a Dios, no solamente para tener información, no queremos conocer acerca de Dios, que esto es algo muy común dentro de la iglesia, sino que queremos conocer a Dios. Y queremos conocer a Dios en lo que en verdad significa, conlleva la misma palabra, ese conocimiento que implica una intimidad. Ese conocimiento que implica una relación, ¿verdad? Si bien en el Antiguo Testamento la palabra conocimiento es la palabra yadá, que implica intimidad y relación,
En el Nuevo Testamento la palabra que se usa es comúnmente la palabra ginosco en el griego y igualmente significa una experiencia. Bueno, de esto estamos queriendo saber, de tener experiencia con Dios, de conocer en la intimidad verdaderamente al Dios de la Biblia, ¿verdad? Olvidar nuestros conceptos, a veces que pudieran ser erróneos, nuestros pensamientos preconcebidos en nosotros mismos de quién es Dios o cómo es Dios, y dejar que nuestros corazones puedan estar abiertos ante lo que la palabra de Dios, y mira, y solamente la palabra de Dios nos está enseñando conforme a esta gran verdad. Y hoy tocaría otro de los atributos que estamos estudiando, y vamos a estudiar parte de lo que la Biblia nos enseña en la gran riqueza de lo que es la misericordia de Dios, pero vamos a estudiar parte de lo que es este grandioso atributo de Dios. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña con respecto a la misericordia de Dios? Y yo creo que en cuanto a este atributo o la presentación de este atributo, ¿quién de nosotros no se puede sentir o no se siente identificado? Bueno, para empezar, la misericordia de Dios está siendo dada y manifestada no solamente a nosotros o a su pueblo o a su iglesia, sino es curioso ver que el Dios de toda misericordia, el Dios de la Biblia, es un Dios que tiene misericordia también sobre los injustos y sobre los malos, no solamente sobre los buenos, sino sobre los justos. Así que este carácter de Dios es un carácter inmensamente rico. Hablar de la misericordia de Dios es hablar del carácter de Dios, es hablar de su atributo o su perfección en cuanto a la misericordia. Y por tanto, cuando hablamos de un atributo o hablamos de una perfección de Dios, debemos de reiterar y recordar que no estamos hablando de algo de lo que Dios tiene. Esto no es un atributo, esto es una característica. La característica corresponde siempre a lo creado. Los atributos es a lo increado. No, un atributo no es una característica como algunos definen. Un atributo es la esencia de lo que Él es, por tanto no es algo que Él tiene, es lo que Él es. Y esto cambia todo el asunto, porque lo que Él es no puede dejar de serlo. Así que si Dios es misericordioso, me gustaría que todos pudiéramos apreciar, cristianos y no cristianos, que esta misericordia de Dios es para ti también, para cada quien de nosotros. ¿Por qué? Bueno, pues porque Dios es misericordioso. No tiene un fin su misericordia. La misericordia de Dios es la esencia de su carácter, de su naturaleza. Así que sería bueno si nosotros abrimos nuestros corazones más que nuestras mentes, sin dejarlo hacer también, y poder ver qué es lo que Dios tiene para contigo y para conmigo en base a esta perfección de Dios como es su misericordia. La misericordia de Dios como algo de su ser o su naturaleza no ha tenido un comienzo, no empezó a existir en cierto tiempo. No, la misericordia de Dios es eterna, por tanto corresponde al carácter eterno de Dios. Entonces siempre ha sido, nunca dejará de ser, no ha tenido un principio como tampoco tendrá un fin, como cada uno de sus atributos. Y esto es muy especial, ¿no? Porque en días un poco confusos, días delicados, días hostiles en cuanto al Evangelio, esto es bueno que nosotros podamos apreciar que Dios sigue siendo un Dios misericordioso. Un Dios que está brindando el tiempo y la oportunidad para que todos los hombres, como nos enseña el mismo apóstol Pedro, dice que procedan al arrepentimiento. Un Dios que en su longanimidad, en su largura de ánimo, en su largura de paciencia, está esperando el proceder de los impíos ante un Dios infinitamente santo en base al sacrificio de Jesucristo. Un Dios que está esperando que lo que produce el Evangelio, la predicación del Evangelio, que es la fe en Jesucristo, sea depositada en el único sacrificio perfecto que es Cristo. Es por eso que Pablo nos enseña en Romanos 5:1 que justificados pues por la fe, dice que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es solo por fe que tú y yo podemos ser salvos. La salvación es por gracia. En base a su amor eterno es que extiende y prolonga su misericordia a todos los hombres. Y esto es algo claro y evidente, a todos los hombres. Luego podemos ver o podríamos ver la misericordia como es efectiva sobre lo que Dios quiere y sobre quién quiere en cuanto a elegidos. Esto también es bíblico. Pero esto no exime, ¿verdad?, de lo que Dios nos enseña de manera universal. Dios muestra en su palabra que está teniendo misericordia a todos los hombres porque a todos los hombres se le está predicando el Evangelio.
Y el Evangelio, recordemos que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y uno de los puntos que Jesús nos enseña en cuanto a esta predicación del Evangelio es que sea predicado por todo el mundo. Así que Dios tiene misericordia de todo el mundo, a todos los hombres, y está esperando que los hombres se arrepientan. Esto también implica una responsabilidad tuya y mía. No tenemos excusa. La misericordia de Dios nos deja sin excusas. Y esto es lo que nos está presentando aquí la Biblia en cuanto a este grandioso atributo. De modo que nunca ha comenzado, ¿verdad?, a tener un tiempo en el inicio de Dios para la misericordia a los hombres. No, Dios es eternamente misericordioso. Me gusta como enseña el primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo número 34, dice: aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Entonces, la vinculación de la perfección de Dios en cuanto a su misericordia y a la eternidad solamente le corresponde a Él. La misericordia de Dios es eterna, ¿sabes? Y gracias a Dios, porque tú y yo estamos en una cronología del tiempo donde esa eternidad abarca a nuestra vida en beneficio de quienes aceptan esa misericordia de Dios. Porque es eterna a nuestros días, en el presente. Tú puedes arrepentirte de tus pecados y acudir a Dios, que es inmensamente rico en misericordia. Si tú lees el Salmo 136, es uno de los salmos que particularmente a mí me encanta, porque se compone de 26 versículos. El Salmo 136 se compone de 26 versículos. ¿Y sabes cómo cada uno de los versículos termina? ¿Alguien lo sabe? Bueno, nos está hablando precisamente que la misericordia de Dios es para siempre. 26 versículos, donde los 26 versículos finaliza de la misma manera. Porque la misericordia de Dios es para siempre. ¿Y cómo empieza el versículo número 1? Bueno, que demos gracias a Dios, porque Él es bueno. Dios es bueno. Y esto es algo que debe de impactar tu vida y mi vida. Él quiere que nosotros podamos apreciar esta gran misericordia. Demos gracias a Dios porque Él es bueno, y porque Él es bueno, su misericordia es para siempre. Las 2 últimas semanas, los 2 últimos domingos, hemos estado exponiendo el atributo de la bondad de Dios. Dios es bueno y bienhechor, como nos enseña el Salmo 119, versículo 68. No solamente es bueno en su esencia, sino que sus hechos corresponden a su carácter. Y bienhechor. Dios es bueno y bienhechor. Pero también el domingo pasado estuvimos hablando de que Dios también es un Dios severo. Dios es bueno, Dios es severo. Entonces lo que estamos viendo es que es esta bondad de Dios la que sigue extendiendo el tiempo a tu vida si no tienes a Cristo, para que puedas arrepentirte y conocer a Cristo. Y quienes tenemos a Cristo, para que podamos mantener nuestras vidas de la manera correcta, limpia y transparente delante de Dios, para que podamos ser más como Cristo. Y por ello es tan importante esta misericordia de Dios. Ahora, cuando hablamos de la misericordia de Dios, automáticamente se nos viene a nuestra mente, yo creo que esto a todos nos ocurre, la gracia de Dios, que es el atributo que, si Dios permite, estaremos exponiendo el siguiente domingo. O el siguiente domingo viene el hermano Bruno, el siguiente, si Dios permite. Pero hablar de la misericordia de Dios, de manera automática se nos viene a la mente lo que es su gracia. Y aunque la misericordia y la gracia de Dios las asimilamos como ambas en igualdad, a la hora de exponerlas son diferentes. Y estaremos viendo algunas de las diferenciaciones que hay en cuanto a la misericordia y en cuanto a la gracia de Dios. Entonces es importante que nosotros estemos pendientes de lo que Dios nos está enseñando en cuanto a la misericordia. Alguna de las cosas que es bueno de tener en cuenta en cuanto a la misericordia y a la gracia es que la misericordia de Dios es que no nos paga. Dios no nos está pagando conforme merecemos cada quien de nosotros. Y eso es misericordia. Y la gracia de Dios, a modo de diferenciación con la misericordia, es que Dios nos da lo que no merecemos. Y este es un punto que es importante mantenerlo en nuestras mentes a la hora de poder estudiar el atributo de la misericordia y el atributo de la gracia de Dios.
Dios no nos paga conforme merecemos, eso es misericordia. Y Dios nos da lo que no merecemos, y eso es gracia. Es un don inmerecido. Pero la misericordia también es la bondad de Dios que está confrontando la angustia, el dolor, la culpa de los seres humanos por causa de sus pecados. La misericordia confronta este dolor de la pecaminosidad en cada quien de nosotros los seres humanos. Pero hablar de la gracia es una bondad que está dirigida a esa deuda que tiene el ser humano y de mérito que también tiene cada quien de los hombres que no están en Cristo. Como quiera, nosotros estamos viendo es esa bondad la que confronta en cuanto a la misericordia, que tiene que ver con esa angustia y dolor, y la bondad que está confrontando a esa deuda que todos tenemos pendiente con Dios, porque como bien nos enseña la Biblia en Romanos 3:23, todos hemos pecado, todos, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Me gustaba una buena definición que Tozer daba en cuanto a demérito, porque hemos dicho que cuando hablamos de su gracia veremos que es la bondad que confronta y va dirigida a esa deuda que tenemos pendiente los seres humanos con Dios y que estamos en demérito. Y él decía, hay una diferencia entre no mérito y demérito. No mérito es simplemente una falta. Demérito significa que no solamente no hay mérito, sino que además existe lo opuesto al mérito. ¿Entendemos esto? No solamente es que no tenemos mérito, sino que somos opuestos, ¿verdad? Estamos en demérito. Y se me viene un versículo que creo que pudiera aclararnos un poco esto, ya es en Romanos capítulo 5, en el versículo número 8. Dice que más Dios muestra su amor para con vosotros, en que siendo, aquí encontramos, aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí estamos en demérito. Cristo, ¿verdad?, no muere por nosotros, ¿verdad?, o no nos está salvando cuando nosotros hemos dejado de pecar, no. Somos pecadores y siendo aún pecadores, estando en la condición pecaminosa, por tanto, con ese aborrecimiento y hostilidad a Dios, es que Cristo muere por nosotros. Y eso es como Dios ha mostrado su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero si tuviéramos que tener en mente una buena y clara definición que pudiera ayudarnos a la hora de poder estudiar este atributo, como es el atributo de la misericordia de Dios, de manera sencilla y entendible, es lo que en sí significa la palabra. Nosotros vemos que la palabra misericordia es una palabra compuesta donde viene de la palabra miserere, que significa miserias, y cordia, que significa corazón. Es decir, que la misericordia de Dios son tus miserias y mis miserias pasadas por el corazón de Dios. Son las que pasan por el corazón de Dios. Y eso es algo muy bueno. Eso es algo muy grande en beneficio de cada uno de nosotros. Entonces, cuando hablamos de la misericordia de Dios, estamos diciendo que Dios es un Dios compasivo. Dios es un Dios compasivo con todas las miserables de sus criaturas o con todas sus miserables criaturas. La misericordia de Dios es tener compasión de la miserabilidad de cada quien de nosotros los hombres. Dios tiene compasión porque la palabra misericordia involucra también en su raíz etimológica la palabra compasión. Dios es compasivo, Dios es bueno. Su misericordia se mueve, ¿verdad?, en su bondad a confrontar estas miserias de los hombres. Y eso es importante. No solamente saber que nosotros somos miserables, sino saber que nuestras miserias, cuando son confesadas ante el trono de Dios, pasan por el corazón del Padre y Dios es quien las perdona. Dios es misericordioso y eso ha sido algo sumamente rico. De igual manera, debemos de saber que si la misericordia de Dios es eterna y Dios está teniendo misericordia para todos los hombres, también podemos ver que la misericordia de Dios solo y exclusivamente tiene efectividad sobre aquellos hombres que reconocen sus miserias. La misericordia de Dios no es que esté perdonando y a favor de todo aquel que existe en esta tierra, eso no es misericordia. No, la misericordia de Dios solamente tiene efectividad y favor ante aquellos hombres y mujeres
que reconozcan que son miserables. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios solamente es para los miserables. Y si nos reconocemos que somos miserables, entonces no estamos diciendo que somos hombres que tenemos miserias. Y si no tenemos miserias, Dios nos las debe de pasar por el corazón. Así que es buena esta definición. Debemos de reconocer que somos hombres y mujeres miserables, pero precisamente entonces la misericordia es para nosotros, para quienes somos miserables. Y mira, qué bueno es, ¿verdad?, ver las cosas con los ojos de la fe, como la propia Biblia nos la está enseñando. ¿Sabes que cuando tú y yo apreciamos esta gran verdad del favor que Dios está teniendo, este tiempo que nos está brindando a cada uno de nosotros los seres humanos, es con el fin de que tú y yo pudiéramos decir, como dice en el Salmo 36:7, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Y yo te hago una pregunta. ¿Tú ves la misericordia de Dios como algo precioso para con tu vida? Bueno, es que tú has reconocido que eres un miserable. Hemos reconocido que tenemos miserias. Y claro, cuando esto a favor nuestro, Dios imparte esta misericordia que también actúa en la regeneración, como Pablo enseña en capítulo 3 de Tito en el versículo número 5. Cuando tú y yo reconocemos esto, podemos decir cuán preciosa, cuán inigualable, cuán hermosa, oh Dios, es tu misericordia. Pero sigue diciéndonos el texto, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. La misericordia de Dios no solamente nos está confrontando nuestra pecaminosidad y mostrándonos el tiempo de un Dios bondadoso y esperando a que nos arrepintamos, sino que nos está dando el refugio para que tú y yo nos amparemos bajo la sombra de Dios. Por eso, porque la misericordia de Dios es preciosa, es que los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas, reflejo de su poder. Qué bueno, ¿verdad?, que tú y yo hayamos experimentado esta misericordia, que la veamos como algo hermoso, precioso. En el Salmo 103, el salmista David está contrastando la maldad de los hombres con la misericordia de Dios. Y los versículos del 8 al 11 es una porción que nos enseña mucho en cuanto a este atributo, pero el Salmo 103 es un salmo escrito por David. Y los versículos del 8 al 11 dice: compasivo y clemente es el Señor. Él es lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Aquí tenemos la definición de que no nos ha dado lo que merecemos. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. El versículo número 8 nos está enseñando algo sumamente relevante. Nos habla de la grandeza de la misericordia de Dios. Su misericordia es grande, es incomparable, es algo que debe de seducirnos a estar viviendo junto a esa misericordia de Dios y experimentándola. Versículo número 10 nos dice que no nos ha pagado Dios conforme a nuestros hechos. Aquí encontramos, hemos dicho, lo que es la misericordia. Lo que tú y yo merecemos, Dios no lo ha pagado. ¿Sabe? Dios ha frenado el tiempo de juicio que cada quien de nosotros merecemos. Por eso la misericordia va vinculada a su paciencia, al tiempo que nos da en extensión para que nosotros estemos a cuenta con Él. Pero en el versículo número 11 también nos dice que la función de la misericordia de Dios es que obre en nosotros, perdonando nuestras miserias, y que como resultado de ese perdón de tus miserias y mis miserias, dice que traiga temor a nuestros corazones. Entonces, lejos de concluir que porque Dios es misericordioso, nosotros vamos a vivir como queramos, nos está enseñando que cuando tú y yo vivimos esa misericordia, experimentamos el perdón de Dios, esto causa temor en cada quien de los hombres y mujeres que experimentamos la misericordia de Dios. Dios es un Dios sumamente misericordioso. Todos los hombres pueden obtener este beneficio de la misericordia, y de hecho la propia creación está beneficiándose de su misericordia. Pero lo que nos está enseñando
la misericordia, que es la fuente de la bondad de Dios, es que nosotros podamos ser confrontados con nuestra pecaminosidad delante de Dios. Podamos entender que lo que tú y yo vivimos está hostilmente frente a Dios. Podamos entender que lo que tú y yo hemos heredado no está en conformidad con el carácter de Dios. Necesitamos no solamente saber que Dios es un Dios misericordioso, sino que nuestras miserias sean confesadas ante el trono de la gracia de Dios y sean pasadas por el corazón del Padre. La misericordia es algo de lo que no solamente debemos de tener una buena definición, sino es aquello que tú y yo deberíamos de estar viviendo con todo nuestro corazón. Por eso es una bondad que Dios extiende para contigo, para conmigo, para que nosotros podamos acudir en arrepentimiento. Dice el Salmos, capítulo número 86, versículo número 5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Algunos creen que la misericordia ha empezado con nosotros cuando nacemos de nuevo, cuando hemos invocado a Dios. Pero en verdad la misericordia ha estado operando todo el tiempo de nuestras vidas. Y precisamente lo ha hecho en base a su bondad, a su verdad. Es por eso que tú y yo no hemos sido consumidos. Es por eso que tú, si no tienes a Cristo, en esta mañana aún todavía el juicio, la ira de Dios no ha caído sobre ti. Porque estaremos exponiendo la ira santa también de Dios, que es otro atributo suyo. Pero precisamente es esta bondad de Dios, es esta misericordia de Dios para contigo, que Dios ha retenido el juicio que merecemos, porque esto es lo que es misericordia, para que nosotros estemos a cuenta con Él. Está dándote el tiempo para que acudas a Dios en arrepentimiento y en fe. Y eso es algo tremendo. Dice en Lamentaciones, capítulo número 3, versículo número 22 y 23, que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Nota nuevamente que es por la misericordia de Dios que tú y yo no hemos sido consumidos. Es por eso que tú y yo estamos aún con el tiempo para arrepentirnos, porque Dios es misericordioso, porque Dios no ha decretado todavía su juicio contra ti si no tienes a Cristo, con el fin y el cometido de que puedas saber que ese Dios misericordioso demanda de ti el reconocimiento de tus miserias. Por tanto, eres un miserable y tú encuentras perdón en Cristo. ¿Pero por qué su misericordia es la que nos permite no ser consumidos? Porque dice que nunca decayeron, versículo número 23 del libro de Lamentaciones, porque nunca decayeron sus misericordias en plural. Por tanto, nuevas son cada mañana, y porque grande es tu fidelidad. Por eso tienes el tiempo. Por eso no ha decaído su misericordia, aún para contigo, si te resiste arrepentirte. Porque Dios es un Dios misericordioso que nuevamente en este día te está brindando la oportunidad, en base a que grande es su fidelidad, para que puedas ponerte a cuentas con Él. Entonces entendemos que Dios, si no hubiese retenido lo que merecen nuestros hechos, es decir, su juicio sobre nosotros hubiésemos perecido hace mucho tiempo. Sin embargo, si estás aquí hoy, y de hecho estás con vida, estás con una vida en la cual puedes decidir en base a lo que estás escuchando en esta mañana, y tú puedes llevar a cabo lo que Dios demanda de ti, es porque su misericordia en este día no ha decaído. Te la ha brindado nuevamente en esta mañana, pero con un propósito, y es que reconozcas que eres, y aunque te ofenda, es con mucho amor un miserable, al igual que yo. Por eso pude entender esta grandeza y dirigir mis miserias a un Dios que es misericordioso. Recuerda, la misericordia solo y exclusivamente es para los miserables, nada más. Eso es en sí algo resumido de lo que significa misericordia. En el libro del Éxodo, en el capítulo 34, en el versículo número 6, dice: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad.
Mira, cuán grande e incomparable es la misericordia de Dios. Es sin medida, es infinita, es grande, como nos está enseñando en el libro del Éxodo. Cuán grande e incomparable es esta misericordia de Dios. No tiene ningún tipo de medida, es algo infinito, es algo eterno, corresponde al carácter de Dios. Tozer la comparaba de esta manera. Dice que la misericordia de Dios es como un océano divino, un torrente infinito e insondable. Me gusta esta definición. Es como un océano divino, un torrente infinito e insondable. La misericordia de Dios, decía David, porque grande hasta los cielos es tu misericordia y hasta el firmamento tu verdad. Nota la eternidad, la infinitud. No tuvo un principio, nunca tuvo un comienzo, sino que es desde la eternidad. Es lo que Dios es. Así que esto es algo bueno porque nunca dejará de ser. Por eso nada, absolutamente nada de cuanto esté ocurriendo ocurra, tanto lo que es en el cielo, en la tierra, en el infierno. Nada puede cambiar la misericordia de Dios. Todo lo que esté ocurriendo en el ámbito de cualquier lugar, ¿verdad? Nada puede cambiar la misericordia de Dios. Aún en el mismo infierno, la misericordia de Dios seguirá siendo misericordia de Dios. El problema es que muchos tienen el concepto erróneo de la misericordia de Dios. Dios tuvo misericordia de quienes estén en el infierno si parten sin Cristo, claro que sí. Pero no reconocieron que fueron miserables. ¿Y qué pasa? ¿Ya Dios entonces no tiene misericordia? Por supuesto que sí, es eterna, como he dicho. El concepto de la misericordia de Dios que nos enseña la Biblia, que es eterna para muchos, es de confusión. Por eso estamos exponiendo el significado de dicha misericordia. Por eso estamos diciendo la misericordia para quienes es. Y depende de cómo ellos reconozcan sus vidas delante de un Dios infinitamente misericordioso. La misericordia de Dios no es para que vivamos conforme nosotros queramos vivir. La misericordia de Dios nos está dando, ¿verdad?, la tolerancia para vivir como queramos, hacer lo que queramos, hablar como queramos. La misericordia de Dios no deja de recordarnos, por eso confronta la pecaminosidad, por tanto confronta nuestras miserias de que deben de ser pasadas por el corazón de Dios, lavadas y limpiadas por la sangre de Jesucristo. Mira, así como el juicio es la justicia de Dios al confrontar la iniquidad de los hombres, la misericordia de Dios es su bondad al confrontar el sufrimiento del pecado en los hombres. Podemos ver también esta diferencia entre lo que es la justicia y la misericordia. Sin embargo, nosotros entendemos y sabemos que la justicia de Dios es otra de sus atributos o su perfección. Dios es un Dios justo y la misericordia de Dios también es algo que seguirá siendo por toda la eternidad. Dios es bueno, infinitamente bueno. Dios es santo, infinitamente santo. Dios es misericordioso, infinitamente misericordioso. Pero si Dios es un Dios bueno y santo y misericordioso, Él no puede tratar el pecado haciendo indiferencia. Dios nunca ha tratado el pecado haciendo indiferencia. Dios ha tratado el pecado en base al sacrificio de su propio Hijo Jesucristo. Y esto para mí es algo muy relevante, es algo que tenemos que tener siempre presente. Porque a veces pudiéramos pensar que el pecado no trae consecuencias. Siempre, siempre, siempre el pecado trae consecuencias, aunque Dios nos perdone. Pero trae sus consecuencias siempre. Eso es algo que nos relata la Biblia de manera categórica. Todo lo que el hombre sembrare, absolutamente todo, dice que eso también cosechará. Y si esos pecados no son confesados, dice que tus pecados te alcanzarán. ¿Dios es misericordioso? Sí, no va a dejar de serlo. Cuando Dios envíe a aquellos quienes estén ante el juicio del gran trono blanco, por tanto, los incrédulos, quienes rehusaron aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, cuando Dios los envíe y los arroja al infierno, Dios está siendo infinitamente misericordioso, porque ahora está dando lo que merece, ¿qué? Sus hechos. Entonces, está siendo justo. Solamente, ¿qué pasa? ¿Que Dios es injusto ahora? No, sino que su misericordia y su longanimidad y su bondad está refrenando el tiempo de lo que tú y yo merecemos. Por eso solamente es en Cristo que tú y yo podemos ser liberados de una condenación. Por eso Pablo dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Y eso es algo que debemos de tener un agradecimiento tan grande a Dios. Ver las cosas en el tiempo favorable y propicio a nuestros días, como Dios nos la está haciendo ver a través de su palabra, es algo que debe de cambiar nuestra mentalidad por completo. Por completo. ¿Sabe que Dios nos dio? Ayer estaba hablando con Germán, íbamos en la mañana a comprar unas cosas, pero hablamos un poco de esto. Él está viendo el tiempo perdido, pasamos por Ginama cuando fuimos por material de construcción y él tiene su casa enfrente, recordaba situaciones y todo eso está muy bien, digo, pero ¿sabes qué es lo que tú debes de apreciar, Germán, sobre todas las cosas? El tiempo precisamente de misericordia que Dios te está brindando a tu propia vida para que todo esto cambie. ¿Y dónde cambia? En lo interno, en el corazón, porque es por su misericordia que tú no has sido consumido. Al igual que yo, le daba mi propio testimonio, solamente por pura misericordia de Dios. De verdad que yo creo que cada quien de nosotros, los que estamos en Cristo, si miramos al pasado y vemos lo que éramos sin Cristo, mejor dejarlo ahí, ¿no? Ahí lo dejamos. Bueno, ha sido algo tan grandioso lo que Dios ha hecho a favor tuya y mía en Cristo Jesús, que el apóstol Pablo nos enseña a los Corintios en su segunda carta, capítulo 5, versículo número 17, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, y he aquí, es ese poderoso mensaje que nos presenta Pablo, y he aquí que todas las cosas son hechas nuevas. Digo, ¿no? Muchas veces, de verdad, ni en otro sitio, ni en otro momento, escogería yo estar a mis días, si no es en Cristo y donde Dios me tiene. No desearé la vida de nadie, te lo digo con todo el corazón, la de nadie. Dios te ha dado a ti una vida como me la ha dado a mí. Somos cada quien individuales, somos diferentes. Dios ha puesto eternidad en tu corazón y en el mío. ¿Sabes? Y tú y yo tenemos el grandioso privilegio de lo que estamos escuchando, es para que decidamos en base a su gracia, en el sacrificio de Cristo, dónde pasar nuestra eternidad. ¿No te conmueve lo que es la palabra eternidad? ¿Tú crees que nuestros días para estar disfrutando 4 días, creo que son 1 o 2 los que nos quedan, en este engaño? Dios tiene algo tan grande. Dios no es misericordioso solamente, Dios es rico en misericordia. Su misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad. Grande es tu misericordia. Dios es grande en misericordia, Dios es rico en misericordia. Pero para que esas misericordias tengan efectividad en tu vida y en mi vida, debemos de reconocer que Él es misericordioso. Nosotros somos miserables. Bueno, nosotros debemos reconocer que si queremos la misericordia de Dios, debemos de arrepentirnos de todas nuestras miserias. Decía Carlos Fini, escribiendo un himno, me gusta mucho cómo él escribe este himno, hablando un poco en base a esto, dice que estas criaturas que rodean el trono, hablando de los ángeles, nunca han conocido un mundo pecaminoso como este. Ellas no pueden apreciar el amor y la misericordia de Dios como nosotros. Ellos hablan de la santidad, del juicio y de la justicia de Dios y le cantan a Él: tus juicios son justos, porque nunca han conocido el pecado. Por lo tanto, no necesitan de la misericordia como usted y yo. ¿Sabes? Los mismos ángeles, arcángeles, serafines, ellos podrán alabar a Dios en todo lo que Dios es, en la hermosura de su santidad, hablando de sus juicios, como son justos, y podrán hacer muchas otras cosas. Pero ¿sabes una cosa? Ellos no pueden entender lo que es el amor de Dios y la misericordia de Dios, porque esos ángeles, los que no cayeron y fueron tras Lucifer, ¿verdad?, que fue esa tercera parte la que acudieron detrás de Satanás, esos ángeles jamás nunca tuvieron la experiencia que tú y yo podemos tener. Porque tú y yo fuimos y somos, pero fuimos esos pecadores en rebeldía contra Dios. Y cuando hemos acudido a Dios en arrepentimiento, en fe, lo que nosotros hemos experimentado, eso no es una enseñanza, eso es una verdad. Y esto no es que sea un privilegio, esto es una verdad. Ellos no pueden hablar de lo que no entienden, no pueden hablar de lo que es el perdón de pecado porque nunca pecaron, pero tú y yo que hemos pecado. ¿Qué perspectiva tenemos tú y yo de la misericordia de Dios, de su gracia, de su perdón, de su amor, de su compasión? ¿Qué es lo que tú y yo, verdad, pensamos frente a lo que estamos diciendo? Dios está siendo inmensamente bueno. Y es por eso que tú y yo podemos ser dentro del grupo de los que dicen: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Qué buena es tu misericordia. Santiago capítulo 5, versículo 11,
dice que el Señor es muy compasivo. El Señor es muy compasivo y misericordioso. Él no es tampoco compasivo, no. Él es muy compasivo y misericordioso. Él es clemente y misericordioso, como dice el Salmo 145:8. Él es clemente y misericordioso. Si hoy estamos a cuenta con Dios, o podemos estarlo para los que no estéis, es porque, como hemos dicho, nunca decayeron sus misericordias. Son nuevas cada mañana. Es porque Él es rico en misericordia. Es porque su misericordia es grande. Y es por eso que tú y yo podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es en base a esto que podemos acercarnos al trono de Dios, a ese trono de la gracia. ¿Sabes? Si tú y yo estamos en Cristo, ya no nos acercamos frente a un trono de juicio, que es para los incrédulos. No, la diferencia es que tú y yo nos acercamos ante el trono de la gracia. Estamos en Cristo ahora. Pero para seguir alcanzando misericordia y seguir hallando gracia para el oportuno socorro. Me gustaría leer una porción que viene de Tozer en el conocimiento del Dios Santo, que creo que es algo que pudiera ayudarnos mucho a poder entender mejor lo que estamos exponiendo. Y él escribe en su libro, dice: para recibir misericordia, primero tenemos que saber que Dios es misericordioso. Y no basta con creer que una vez manifestó su misericordia con Noé, Abraham o David, y la mostrará nuevamente en algún día feliz del futuro. Debemos creer que la misericordia de Dios no tiene límites, es gratuita, y por medio de Jesucristo nuestro Señor está disponible para nosotros hoy en nuestra situación presente. Podemos estar suplicando misericordia durante toda una vida de incredulidad y al final de nuestros días no estemos aún más que tristemente esperanzados de recibirla en algún lugar y en algún momento. Esto sería como morirnos de hambre fuera de una sala de banquetes a la que hemos sido cálidamente invitados. Podemos, si queremos, aferrarnos por fe a la misericordia de Dios, entrar al salón y sentarnos junto con las almas osadas y ávidas que no permiten que la timidez y la incredulidad las alejen del festín de ricos manjares preparados para ellos. Me gusta. He leído muchas veces esta porción. He leído muchas veces el libro, pero me gustan estas definiciones tan bíblicas, tan cerca a nuestros corazones. ¿Qué es, por tanto, la misericordia de Dios para ti? ¿Te vas a pasar toda la vida simplemente rogando, clamando por misericordia y no la vas a creer? ¿O te vas a aferrar por la fe a la misericordia de Dios? ¿Creer que Dios es un Dios bueno? ¿Es un Dios perdonador? ¿Es un Dios misericordioso? ¿Vas a reconocer, por tanto, tus miserias y vas a pedirle perdón a ese Dios que es grande en misericordia? ¿Qué vas a hacer con la misericordia de Dios? Tienes que tomar una decisión. ¿Sabes? Cuando Jeremías está escribiendo en Jeremías 31, en el versículo número 3, dice que con amor eterno te ha amado, hablando del pueblo de Israel y a modo aplicativo también para nosotros, como hemos dicho en otra ocasión, pero dice: con amor eterno te he amado. Por tanto, es en base a ese amor que Dios tiene para contigo, que está prolongando también sus misericordias. Por eso te prolongué para contigo mis misericordias. Qué bueno saber que el amor de Dios es eterno, vinculado con la misericordia de Dios, es eterna. Porque el amor de Dios es eterno, la prolongación de la misericordia de Dios también es eterna. Se sigue prolongando nuestros días. Pero recuerda, son nuevas cada mañana. Pero habrá una mañana donde para ti se acabe el tiempo si no tienes a Cristo y si no aceptas a Cristo, entre tanto que Dios te da este tiempo, que dejarán de ser ese tiempo para que te arrepientas. Dios seguirá siendo misericordioso, pero ya no podrás responder a esa misericordia que Dios está teniendo para contigo. Entonces el amor de Dios es un amor eterno, su misericordia es una misericordia eterna, es la misericordia a la que nos está atrayendo, la que nos ha seducido en base a ese amor de Dios. Y qué bueno que tú y yo estemos en esa posición hoy, en esta mañana,
Qué privilegio que si no lo estás, hoy también puedes estar. Eso es algo que nunca me cansaré de repetirlo. Nunca. ¿Sabes? Si uno habla tantas veces de esta manera en cuanto a la misericordia, es porque Dios sigue siendo tan misericordioso para con uno, para con mi propia vida. ¿Cómo no tener misericordia? ¿Cómo no hablar de la misericordia, de sus bondades? ¿Sabes? Dios ha perdonado tanto, tanto. Ha sido tan bueno y sigue siendo tan bueno. ¿Cómo vamos a callar nuestras bocas? ¿Cómo vamos a hacerlo? No lo vamos a hacer. Dios es grande. Dios es grande en misericordia. Y es en base a esta gran verdad que el mismo apóstol Pedro escribe en su primera carta, en el capítulo número 1, en el versículo número 3, dice: bendito, esa palabra solamente se usa en referencia en la Biblia a Dios, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Bendito sea Dios, que en base a su gran misericordia nos ha hecho renacer a una esperanza viva, nos ha hecho nacer de nuevo. Pero según su grande misericordia, nuestro pecado ha sido muy grande, grandísimo, pero la misericordia de Dios ha sido más grande que nuestro pecado, al igual que la cruz de Cristo es más grande que tu pecado. Grande es su misericordia. Según su gran misericordia, Él nos ha hecho renacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, inmarcesible. Dios tiene lo mejor para ti y para mí. Reservada a los cielos, dice que es por la fe, por el poder de Dios. Qué grandioso es el pasaje que nos está enseñando el apóstol Pedro. Y ahí encontramos esa misericordia de Dios vinculada a lo que es la regeneración. Nos hizo renacer y es por la palabra de verdad. Grande es su misericordia. Y es en base a esas grandes doctrinas, si recordamos lo que estamos compartiendo los miércoles, estudiando el libro de Romanos, donde nos encontramos ahora en el capítulo número 12, es en base a estas grandes doctrinas de la regeneración, de la justificación, del perdón, de la gracia, de la misericordia de Dios, que el apóstol Pablo, como hemos estudiado en Romanos 12:1, trae un ruego. Precisamente es en base a estas grandes verdades doctrinales que Pablo dice: os ruego, hermanos, por consiguiente, y Pablo expresa ese ruego profundo. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es por eso que sigue diciendo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿En base a qué? A las misericordias en plural de Dios. Este es el ruego paulino, porque Pablo conocía, sabía y experimentaba día a día estas misericordias de Dios. Pero es en base a estas grandes verdades que Pablo puede rogar a las misericordias de Dios. Y esto es algo tan bueno y tan especial. Personalmente me alienta saber que Dios no ha tenido solamente un tiempo de misericordia en mi vida. No, me alienta saber que misericordias es en plural. Esto me anima mucho, me consuela. Me hace temer a Dios también. Nunca me hace hacer lo que mi carne quiera, no, al contrario. Porque Él es tan bueno y tan misericordioso. Pero esto es un aliento para con nosotros. Él es, como dice Pablo a los Corintios, en su segunda carta, capítulo número 1, versículo número 3. Y está hablando de la misma manera. Él es el Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y expresa lo mismo que Pedro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Por eso es bueno saber, ¿verdad?, que en días tan corruptos, tan difíciles, tan hostiles a los principios de Dios, es bueno que tú y yo sepamos que muchos, dice el salmista en el capítulo 32, versículo número 10, muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor, la misericordia. Llevo toda esta semana con este texto. Dice que les rodea. ¿Cómo oyes tú este texto? ¿Cómo lo estás leyendo? Muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor, dice que la misericordia los rodea. ¿Sabe? Aquí ya no estamos hablando de conocer acerca de la misericordia de Dios. Está hablando de la misma persona de Dios. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. A ellos son los que defiende. Cristo mismo, Dios mismo está rodeando tu vida y mi vida
en base a lo que es su misericordia, es su carácter rodeando nuestras vidas en medio de hostilidades y días muy difíciles y críticos. Cuando muchos son los dolores del impío, ¿verdad? La persona que no tiene a Cristo está sufriendo continuamente por su pecado consecuencias. Mira, solamente pensando, la persona que no tiene a Cristo, cómo duerme día a día, cómo llega a conciliar el sueño recordando su pecaminosidad. Es un tormento continuo, es una vida sin esperanza, sin Dios en este mundo. Qué diferente, ¿verdad? Cuando nosotros en Cristo, por la gracia de Dios, podemos llegar a nuestras camas en la noche y decir, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¡Qué diferencia tan grande! Es una diferencia grande. Y digo, son días complicados, son días difíciles. Vemos gente que no quieren saber nada de Cristo. Aunque ayer, pensando un poco en esto, estaba con un grupo de jóvenes universitarios en una reunión de oración en una iglesia y me decía, papá, terminamos lavándonos los pies unos a los otros. Me quedé con esto y digo, qué bueno. Donde vemos tanta carencia de servicio, donde parece que escasea esta generación de jóvenes comprometidos con Cristo por testificar en las universidades, hablando de los testimonios, cómo va a ser este año en la universidad, que lo más relevante sea el testificar de Cristo, el hablar de Cristo. Y cuando se reunieron para orar, acabar, lo que hoy en día para nosotros parece que es una religión, y no lo digo a modo religioso, pero qué bueno. Yo le dije, me alegro, hija, es bueno. Y pusieron un lebrillo en medio de la oración, una toalla, empezaron a lavarse unos a otros los pies. De hoy tantas cosas que estamos perdiendo de nuestras mentes. Es tan frío el compromiso que a veces tenemos de Dios. Y yo personalmente doy gracias a Dios porque para mí, y digo, ¿no? Conocí a Cristo muy joven cuando vine a Reto y creo que Dios levantará una generación de jóvenes para Cristo. Y cada vez que escucho, ella me comenta en este tipo de reuniones lo que están haciendo, cuáles son sus proyectos, cómo se unen solamente para hablar de Cristo y para orar a Cristo. Digo, bendito sea Dios. ¿Qué importa, verdad? ¿Dónde y cómo? Dios quiera, solamente lo que importa es como Él quiere. Siempre Dios es un Dios de remanentes, siempre. Creo que lo hemos podido ver y yo personalmente lo he visto a lo largo de los años. Dios es un Dios de remanentes. Él levanta como quiere a quien quiere, porque su nombre al final siempre será glorificado. Pero me anima a ver jóvenes sin miedo, sin temores, sin vergüenzas, comprometidos con Cristo. Y planteándose ya cómo va a ser este año en la universidad, donde es un infierno para los que no tienen a Cristo. A la misma vez son llamados a hacer luz en ese infierno, pero hay que ser cristianos y presentar a Cristo. Y es lo mismo para cada quien de nosotros, donde quiera que estemos. Pero me animaba a ver cómo se reunían de Tenerife, de Las Palmas, solamente con este fin. Dios sigue siendo el mismo. Por eso, pensando en esto, qué bueno que Dios sigue levantando gente. Por eso me gusta mucho la oración de Habacuc. Aunque la higuera no florezca, ¿sabe qué decía Habacuc? Con todo, dice, yo alabaré a Dios. Aunque la higuera no florezca y todo cuanto era el mantenimiento de Israel no estuviesen dando fruto, con todo adoraremos a Dios. No importa los tiempos, esto es algo que hemos hablado mucho con ella de siempre, en los diferentes tiempos que hemos vivido, no importa los tiempos, hija, sirve a Cristo hasta el fin, hasta el fin. No importa lo que nuestros ojos vean, el asunto del cristianismo no es cuestión de sentimiento, tenemos que ser hombres y mujeres de fe. ¿Qué importa lo que acontece a nuestro alrededor? Todo cuanto importa se llama Cristo. Cristo. Y qué privilegio que Dios nos da hablar de Cristo, donde quiera que Dios nos abra las puertas. Yo siempre estoy en el caso de los GBU, ¿no? Qué bueno que Dios abra puertas para testificar de Cristo. Ese es el evangelio que creo personalmente, hablar de Cristo, hablar de Cristo, hablar de Cristo. No avergonzarnos de Cristo. Y eso es lo mismo que vivimos nosotros. Quiero acabar simplemente recordando para quienes no tenéis a Cristo, lo que la propia Biblia os está enseñando en base a esta misericordia que Dios está teniendo para contigo. Y es el texto que usamos la semana pasada, pero solamente el versículo número 4 de Romanos capítulo número 2, en la Nueva Traducción Viviente. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? Otra pregunta, ¿acaso eso no significa nada para ti? Otra pregunta, ¿no ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Abre tus ojos, por favor, y ve la bondad de Dios. Debes de apreciar que Dios es un Dios bueno y misericordioso y el fin que Dios tiene para contigo es que abandones tu pecado y acudas a Cristo por la fe, si no tienes a Cristo. Para los que tenemos a Cristo, que pudiéramos decir con todo el corazón, cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso es que yo me amparo bajo la sombra de tus alas. Qué buena es, qué grandiosa es la misericordia de Dios. Antes leía el pasaje de Efesios capítulo 2, cuando Pablo nos dice lo que somos todos.
Y esto es lo que éramos todos en Cristo, como hemos venido a este mundo. Y la gran miserabilidad y pecaminosidad que hay en todos los hombres. Pero me gusta cuando dice en el versículo número 4 y 5, Efesios capítulo número 2, pero Dios que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó. ¿Cómo cambia todo el asunto en ese pero? Pero Dios, esto es lo que somos, esto es lo que somos. Pero Dios que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Eso es algo tremendo, porque Dios es rico en misericordia. Ese pero está en el lugar que a ti y a mí nos beneficia. Es un pero tan grande a causa de ese gran amor con que te he amado y me ha amado. Aprovecha este tiempo de misericordia que Dios tiene para contigo y para conmigo. Aprovechémoslo. Pero si no tienes a Cristo, debes de apreciar que esa bondad de Dios tiene que ver con un fin cometido para con tu vida. Es que abandones tu pecado, te arrepientas y creas en Jesucristo como Señor y Salvador. Amén.